Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una parasha más, a un estudio más de día de reposo. Que el Señor los bendiga, nos acompañe en esta enseñanza para hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos brindas en este sábado, en este día de Shabbat, de compartir, Señor, y de enseñar tu palabra y de aprender de ella, Señor, la riqueza del fruto que esperamos que abunde en todos nosotros conforme a tu voluntad. Gracias por tu palabra en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a ver un corte bíblico que va del capítulo 21 al 25 de Deuteronomio. Este corte bíblico se llama Kitetse. Kitetse, que es una enseñanza que ve el 21:10 particularmente. Kitetse significa cuando salgas. Significa cuando salgas. Entonces, esta se llama Kitetse, que significa cuando salgas. Es un verso que aparece ahí en el capítulo 21, versículo 10 de Deuteronomio. Dice, cuando salgas a la guerra. Entonces, de ahí es que recibe el nombre Kitetse. Y en particular esta porción bíblica, que es bastante larga, ¿no? El 21 al 25, pues es una de esas porciones bíblicas que están muy, muy cargadas de leyes. La verdad, es una ah, porción bíblica con una gran riqueza en relación a mandamientos de comportamiento o de conducta social muy, muy importantes, ¿no? Que tradicionalmente se le consigna como una parasha que le enseña a uno a vivir, a comportarse y también a entender cuál es la voluntad de Dios en lo referente al prójimo. Tiene una gran diversidad de leyes esta parasha. Tiene unas leyes relacionadas con la guerra, relacionadas con los hijos, relacionadas con la conducta moral, social, con la conducta sexual también. Tiene en total unos 74 mandamientos esta parasha. Y cubre más mandamientos que cualquier otra parasha de las 54 porciones. Cuando digo parasha me refiero a porción. Dividimos la Torah, el estudio de la Torah anualmente, cada año, en 54 semanas, por lo tanto 54 porciones bíblicas. Esta, que es la número 49, tiene más mandamientos que cualquier otra, por la densidad de mandamientos que hay en sus capítulos. Entonces hablábamos que tiene una gran diversidad que van desde mandamientos en relación a lo íntimo del hogar, como con la pareja, el matrimonio, el divorcio, los hijos, el tema de la pureza, de la protección, de los derechos de los demás, ¿no? De los vulnerables, de la igualdad, de los temas en relación a no pasar por encima de los inocentes, etcétera. Hay bastantes mandamientos en este pasaje que nos llevan a preguntar hoy en día, bueno, ¿cuál es la relevancia de estos mandamientos hoy en día? ¿No? Hay muchos mandamientos que los vemos y al leerlos nos damos cuenta que tiene una vigencia impresionante, incluso dentro del marco legal con la que viven nuestras naciones, nuestra constitución, como países, dándole de esta manera una vigencia muy importante. Son, tiene unas leyes, como mencioné, que, que prácticamente se pueden, digamos que, entender para un tipo de vida que va desde el hogar o desde lo personal hasta todo el tema social. Con base en esto, pues vamos a ver eh, una relación directa con las palabras de nuestro maestro, lo que aparece en los evangelios principalmente, acerca de esto, porque dado que tiene tantos mandamientos, tiene una gran citación también, o sea, se citan, tiene una relación directa con muchos pasajes dentro del Nuevo Testamento y particularmente dentro de los evangelios de lo que el Señor dijo. Entonces, hoy veremos, he titulado esto La vigencia de la ley. La vigencia, ¿qué tan vigente es esto, no? ¿Cómo podemos entender lo que el Señor nos ha instruido como sus mandamientos desde la boca de nuestro Mesías? Entonces, para eso he hecho como una tablita que consigna
diferentes mandamientos que aparecen dentro de estos capítulos y vamos a verlos en los evangelios como Yeshua los resalta de alguna manera y cómo los entiende dentro de su marco social, dentro del contexto en el que él está y cuál es su instrucción, por lo tanto, también en ese respecto. Por ejemplo, vamos a ver. En el capítulo 21, versículo 10, arranca con unos temas acerca de la guerra. Por ejemplo, aquí dice en el versículo 10, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh te los entregue en tu mano, y tomes cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, ella rapará su cabeza, cortará sus uñas, se quitará el vestido de su cautiverio, se quedará en tu casa, y llorará su padre y su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella y serás su marido, ella será tu mujer. Si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava, porque la humillaste. Si un hombre... Y listo. Entonces, por ejemplo, aquí toma un tema en relación a la guerra y cosas que pasan dentro de la guerra, como por ejemplo el tema de los cautivos. ¿Y qué pasa si dentro de los cautivos hay una mujer con la que uno podría amar y tener como, como la oportunidad de formalizar algo con ella? Pues hay leyes en ese sentido, ¿no? Y más allá de la forma de lo que aquí se expresa, del significado de que le ordene rapar su cabeza, cortar sus uñas, cambiar sus vestidos, hacer luto, más allá de toda esta forma, queremos entender cuál es el trasfondo, en este caso, de estas leyes. ¿Por qué? Bueno, porque primero porque ya tenemos otras enseñanzas, lo pueden encontrar en nuestro canal, busquen en nuestro canal La Verdad Te Lo Libre ahí en YouTube, escriban Kitetse. Y ahí pues van a ver otras enseñanzas que tenemos, unas que van verso a verso, en esas sí vamos al puntual de por qué le dice que se corte las uñas, el cabello y todo, o sea, digamos en la forma del mandamiento. Pero hoy quiero que veamos el trasfondo de cómo entender o qué tenemos que entender acerca de la razón de las leyes, de lo que el Señor ha dicho. ¿Qué dice Mateo 7:12? Vamos a ver qué dice Mateo 7. Les agradezco siempre tengan, cuando hagamos un estudio, siempre tengan una Biblia en sus manos, de tal manera que estas enseñanzas pues cobren mayor riqueza y memorización para todos ustedes. Dice aquí en el versículo 12, 7:12 de Mateo, todas las cosas que queréis a los hombres que hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que hemos hablado? Si hay algo que podemos resaltar acerca del pasaje de una mujer cautiva en la guerra, si hay algo que resaltar allí, ¿qué palabra podría ser? Ah, en ese mandamiento que leímos, ¿qué podríamos resaltar? ¿Qué palabra? ¿Alguna se les ocurre? De lo que leímos de la mujer, la ley acerca de una mujer cautiva. Si vemos lo que el Señor hace con ella, en todo, en su cuidado, en lo que dice que se debería hacer con ella, si pudiéramos decir una palabra, ¿qué esperaba Dios del trato de la gente con esa mujer? Que se le tratara como, con honra, con dignidad. Si nos fijamos, el Señor no permite que se le humille más allá de lo que ya significó la humillación de haber perdido una guerra, haber perdido seguramente a sus padres y tener que quedarse en una tierra como mujer cautiva. El Señor cuida de su dignidad, aunque sea extranjera. No se le permite que se le trate más allá que eso. Cuando, pues, a ver, no es lo mismo una persona que entra dentro de un marco de cautividad y termina seguramente siendo parte de los esclavos, a una persona que por querer estar, digamos, con ella, ¿no? Una mujer, digamos, hacerla parte de la familia o querer tener un vínculo familiar con ella,
entonces se le deshonre, pues aquí dice que se le cortan las uñas, el cabello, que en otras palabras, el por qué se le recorta todo esto, ¿para qué es? No, realmente es para quitarle su identidad. Imaginémonos esto. Están los hebreos, ¿no? Con sus formas, su apariencia, lo que sea, y tienen guerra con, no sé, con los asirios, por poner un ejemplo. Ellos tienen otra manera de ser, de vestirse, de verse, de todo. Si tú pretendes hacer parentela con una mujer cautiva de allá, pues tienes que despojarla de su identidad. En el sentido más objetivo de esto es despójala de su identidad porque ella va a empezar una nueva con tu pueblo. Si ella preserva su propia identidad como pueblo, pues va a hacer que tú te desvíes. Recordemos que eso es lo principal en lo que se relaciona, en lo que tiene que ver con las leyes de cuando el pueblo entrara a la tierra prometida y se relacionara con extranjeros. No podía perder su identidad. Digamos que eso es lo que el Señor más los cuidó. No se mezclen, cuidado con esto, porque ustedes van a adorar a los dioses de ellos. Entonces, ¿qué pasa si van en guerra, te enamoras de una mujer cautiva? Pues despójala de su identidad, porque ella no te va a convertir a ti, sino tú vuélvela a tu pueblo, ¿no? De cierta manera es volverla como el caso de Ruth, ¿no? Que tu Dios sea mi Dios, tu pueblo sea mi pueblo. Entonces, en lo particular de ese pasaje donde, por ejemplo, se estima que después de una guerra hay situaciones complicadas lo interesante es que se pongan esos ejemplos de cosas que pasaban y cómo se debían manejar, pero cosas que hoy en día no sabríamos cómo manejar nosotros mismos, ¿no? En este sentido, hay un mandamiento en relación a una mujer en lo que tenía que pasar por un proceso de humillación para luego ser exaltada. Es difícil de asimilarlo en el tiempo presente, pero claro que sería exaltada porque esta mujer no sería contada como esclavo, sino que habría perdido, digamos que la etiqueta, tendría que perder la etiqueta de una mujer cautiva para pasar a ser la esposa, o sea, parte de la familia. Pero para tener que ser parte de la familia tendría que renovarse por completo. Y luego de haber pasado por eso, si el hombre ya no la quería, pues el Señor le dice, pues tampoco la vas a humillar más porque ya es suficiente humillación la que tenía. ¿Cuál es la humillación que ha tenido? Pues tener que quitarse, despojarse de su propia identidad. De su propia identidad, sí, por eso. Despojarse de ella misma para terminar en nada ya es suficiente humillación. De tal manera que la humillación tiene sentido si después de ella hay exaltación. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, no necesariamente en los evangelios vamos a encontrar versos directos a cada uno de los mandamientos, porque pues no es así en el Nuevo Testamento, los evangelios de Yeshua, en la narrativa que es de él, pues hay unos pasajes puntualmente que él sí menciona, digamos, temas que trató directamente, pero otros podemos deducirlos de acuerdo al marco del contexto. En este caso podríamos, en relación a esto que leímos acerca de esta mujer, hablar acerca de la dignidad, donde dice entonces en Mateo, no le hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo, ¿no? No trates a los demás de una manera diferente. Como decía allí, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también hazlo con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Listo? Vamos a ver otro pasaje más. Aquí volvemos a Deuteronomio capítulo 21, el versículo 15. Si un hombre, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere dar a los hijos lo que tuvieren, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Hasta ahí. Por ejemplo, aquí vemos otro pasaje que tiene que ver ¿con qué? ¿Con qué tiene que ver este pasaje?
Sí, cuál es el mandamiento, cuál es la palabra, el concepto crucial dentro de este mandamiento. Justicia, la justicia, lo justo. ¿Mm? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo la justicia no se puede hacer en un tema preferencial? ¿Sí? Aquí puedo ponerme yo de ejemplo. Yo tengo un hijo con una mujer diferente a mi mujer actual, es decir, tuve una esposa antes. Y este hijo, que es mi primogénito, yo no puedo reducirle sus derechos, sus sí, derechos, porque tenga yo otros hijos. Yo tengo dos hijos más, dos pequeños. Y porque tengo otra esposa, la esposa que, digamos, la esposa con la que tengo los hijos actuales, la mujer que amo en este presente, entonces yo no puedo sobrepasar los derechos de mi hijo por, no sé, porque tengo ahora otros dos hijos y intentar a preferirlos a ellos. No, la ley del Señor pone un stop y dice, cuidado, cuidado porque yo velo por los derechos de ese otro hijo también. De tal manera que eso es el pasaje que está aquí poniendo, donde dice, un hombre tiene dos mujeres, a una la aborrece y a otra la ama. Ese aborrecer no es que la odia, pero no la ama tanto como a la otra. Y resulta que con la que aborrece, con la mujer que ama menos, tiene un primogénito y entonces tiene otros hijos más. Entonces, que va a preferir a esos hijos simplemente porque son los hijos de la mujer amada. Es el tema de Raquel. Y de esos tenemos hartos, bastantes pasajes en la escritura de cómo esto era un problema. Esto siempre fue un problema donde los esposos, por complacer a sus esposas, muchas veces torcían el derecho de sus hijos, ¿no? Sí. Y eso pasaba. Digamos, Jacob amaba más a José que a sus hijos, bueno, y le termina dando prácticamente que la primogenitura, pero no por deseo propio, sino pues porque sus hijos perdieron esos derechos dado su comportamiento. Asunto que también vemos aquí en lo que estamos hablando de lo que es justicia, ¿sí? Justicia y también mérito. Entonces, aquí podemos ver entonces un pasaje que nos habla acerca de la imparcialidad. Imparciales. Nosotros no podemos limitar nuestra conciencia, o más bien, condicionar nuestra conciencia en base a nuestras preferencias. Porque eso es injusto. Es injusto. Vamos a ver un pasaje acerca de esto que dice en Mateo 7, ahí mismito. Mateo 7:1. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado tú. Con la medida con que mides serás medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo de aquí que la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca... ah, ay, me perdí. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la de tu hermano, ¿no? Entonces, la capacidad de ser imparciales ante un juicio. Ante un juicio tenemos que ser imparciales, tenemos que tener la capacidad de ver bien para, para hacerlo. Este particular verso que estamos hablando tiene que ver con la justicia y la equidad en lo que en nuestra autoridad corresponde. Digamos, como padres tenemos una autoridad, tenemos unas capacidades, tenemos que saberlo hacer siempre, ¿no? Mis papás nos enseñaron siempre como a todo muy equitativo. Si se le da a uno, se le da al otro. Siempre como a tratar de que los hijos no tengan una rivalidad entre ellos, eh, partiendo desde esa dirección de papás. Eh, y más allá de eso, algo como que podemos cultivar así dentro del hogar, se trata de entender que el Señor no permite que nosotros, digamos que utilicemos nuestra autoridad para manipular las circunstancias y para favorecer o desfavorecer de una manera deliberada a dos personas en una situación diferente, ¿no? Entonces podemos hacerlo como padres o como autoridades, no sé, dentro de cualquier comunidad o sociedad. Esto pasa demasiado, ¿no? Se favorece a uno
por encima del otro simplemente por intereses. Y de esto habla mucho la escritura. Esto sé cómo se le llama. También en otras palabras, también se le puede llamar corrupción, se le puede llamar torcer el juicio. Hay muchos pasajes acerca de tener las cosas en el balance adecuado y no torcer el juicio. Veamos, continuamos ahí en el capítulo 21, sigamos. El 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedezca la voz de su padre ni la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedece, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a las puertas del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece nuestra voz. Es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Este es un pasaje de esos que son durísimos de leer. Uno de esos pasajes que hacen que muchos cuestionen hoy pues la vigencia de la Biblia y su dirección divina, ¿no? ¿Dios quiere que un padre apedree a su hijo? Podría ser una pregunta que alguien se puede hacer. Si bien es un pasaje muy agresivo, muy difícil, ¿no? Eh, no podemos dejar de lado el propósito de esto. Vamos a ver, primero, en lo que se refiere como tal ese pasaje, para no dejar dudas allí. El Señor dice que si hay un hijo contumaz y rebelde, después de haberlo exhortado, después de haberlo castigado incluso, y ya como última opción, que este hijo pase a, a un juicio dentro de la ciudad. Y por ese juicio pueda perder incluso la vida, ¿no? Como máxima etapa, como máximo, eh, como una ley final con la que se pudiera terminar con eso que obviamente sería un gran problema. Eh, ¿Cómo manejar algo como eso, no? En este punto vamos a ver, voy a destacar algunas cosas. Si bien parece un pasaje eh, que nadie pudiera aplicar, y de hecho bíblicamente no encontramos una sola evidencia de que haya pasado, o sea, no hay un solo pasaje donde diga, y bueno, y sacó al hijo y lo apedreó por ser rebelde, no existe ningún pasaje de estos. Si encontramos cómo, eh, dicen por ahí, el juicio empieza por casa, ¿no? Hay un pasaje de la escritura que habla de eso. Como en esa imparcialidad de la que estamos hablando, si habláramos de ser realmente imparciales, el Señor establece una ley que es transversal a lo largo de toda la sociedad, que no solamente implica que alguien sea un asesino o un ladrón, pues, o haya hecho algo muy grave, sino que implica que todos dentro de una sociedad tenemos un rol y tenemos que tener un comportamiento que nos ayude a crecer como sociedad, porque de no hacerlo, lo único que va a hacer es que como sociedad retrocedamos. Ante la rebelión, ¿no? Un hijo que es rebelde, pero obviamente que está poniendo el caso de un ejemplo de un hijo que es muy rebelde, que no hace sino desperdiciarlo todo en el hogar y no atiende la voz de nadie y se levanta contra sus padres. El Señor da una instrucción de que eso no puede permitirse y hace un marco legal de los límites que esto tiene. Resulta que para aquellas épocas, y como le hemos dicho acerca de la ley del ojo por ojo, el diente por diente y todo lo que tiene que ver con estas leyes, hay un marco legal de límites. De límites. Es el propósito de la ley. Marca unos límites de lo que se puede y no se puede y hasta dónde se puede hacer en cada situación. Donde incluso por alguna razón los padres podrían ser más drásticos con estos hijos, lo tenían prohibido. Sino que más bien hasta que llegara a un punto tal, podrían ellos liberar su caso y pasárselo a los jueces para que los jueces determinaran un juicio social. O sea, hasta donde un papá debería aguantarse o mantener en su control las cosas dentro de su hogar, ¿no? Hasta donde esta ley le confiere al padre de familia que él sea el que tenga
que llevar a cabo el control de sus hijos y cuando definitivamente ya no más, ya decirle, ¿sabe qué? Usted en este momento va a ceder su autoridad a los jueces de la ciudad. Desde un punto de vista, podríamos decir que el Señor comprende la situación dentro del hogar y da un mandamiento que le permite a los padres liberar cierta autoridad para cederla a los jueces o a las autoridades cuando ya el control no puede ser mantenido. Y entonces, ¿qué debe hacer un papá con esos hijos? Entonces, en el marco presente que podríamos entender de esto, primero, que si hay un problema grande dentro del hogar con los hijos, los padres tienen que aprender a soltar a sus hijos. Y este soltar es también entregarlos a las autoridades. Que en el marco de aquella época, como esa no era un tiempo en que existieran cárceles, ni era el tipo de ley que el Señor establecía acerca de ciertos, digamos, delitos y pecados, sino que se establecía un marco donde la erradicación era mucho más abrupta, mucho más directa, ¿no? Hay un asesino, debe morir el asesino, ¿no? Hay un violador, que muera el violador. Hay rebelión, que muera el rebelde. Entonces, era un tipo de autoridad mucho más, digamos que más agresiva en cierta forma o más contundente en la erradicación de las cosas. Que si lo aprobamos o no, pues es algo muy relativo. La verdad es que en la permisividad actual es algo muy actual, de hecho. O sea, esto no fue así siempre. Pero tampoco hay que pensar que cada vez que alguien, digamos, un hijo decía cualquier cosa, yo lo estaban matando. Digo, bíblicamente ni siquiera tenemos una evidencia de que esto haya pasado alguna vez. Entonces no sabemos hasta qué punto un papá entrega a sus hijos. ¿Me hago entender? Es decir, que en el marco del límite, ¿sabe qué, papá? Si usted ya no pudo, es que ese hijo debe pasar a las manos de las autoridades. ¿Usted está dispuesto a entregarlo? ¿Cierto? Que vuelvo al punto del presente. Conozco personas que tienen un infierno dentro de la casa por sus hijos. Literalmente. Sin pretender echarle la culpa plenamente a los hijos. O sea, estas son situaciones en las que como papás no se ha hecho seguramente el deber. Bueno, muchas cosas se han hecho mal. Pero donde muchas veces ya no se sabe qué hacer. Porque este hijo está... Aquí hablaba que era glotón y borracho, ¿cierto? En el presente, ¿cómo sería este hijo? Seguramente sería un drogadicto, eh, alcohólico, pandillas, vago, no sé. ¿Y cómo la pasan estos padres? Terrible. Esto que llegó a la casa y de pronto el hijo fue y vendió las cosas, le robó a los papás, se intentó suicidar, se la pasan drogas, le llegan gente mala que golpearon al muchacho. Empieza a pasar un poco de cosas dificilísimas. ¿Y cómo es el tipo de vida de estos padres? Una miseria absoluta. No vale regaño, no hay corrección que valga, ya este hijo como que se echa a perder, ¿sí? Independientemente de cómo pasen las cosas, es que es una vida tortuosa. Y muchas veces estos hijos no solamente se envician en malos pasos, sino que también empiezan a hacer cosas malas contra los demás. Entonces ya no solamente es drogadicto, sino también por las tardes, por las mañanas, en las noches, va y atraca personas, va y se mete en muchos problemas, que el vecino le reportó que vea que su hijo lo vimos haciendo esto, que ya porta cuchillos. Y esa es la vida de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué va a empezar a atracar un muchacho de estos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Alguna idea por qué un muchacho empieza a atracar? ¿Necesita plata para qué? Para más droga. Esos vicios, esa necesidad, esa impulsividad los lleva a tomar malas decisiones. ¿Y qué empiezan a hacer estos padres? A mirar cómo lidian con eso, pero muchas veces también a taparlo. Entonces ahí es donde llega el límite del que estamos hablando. ¿Qué tiene que hacer este padre? Entregarlo. Y es que eso es imparcialidad. ¿Qué pasa si el que tuviese que entregarse fuera el hijo del vecino? Pues seguramente tú le llamas a la policía. Pero cuando es el hijo de uno, qué costo, ¿cierto? Es durísimo. Es muy duro. Es muy duro. Pues ahí está el sentido de esta ley. Y es que finalmente el Señor dice, pues suelta eso. O sea, no pudiste,
No se puede, el muchacho no colabora, pues tranquilo, entrégalo a las autoridades que ellas determinen cuál sea el proceder. Pues ya ha dejado de ser una persona, digamos, con inconvenientes, pasa a ser un delincuente, pasa a ser alguien que merece el trato del peso de una ley. Complicado, ¿no? De tal manera que la escritura nos habla de la importancia de la corrección oportuna mientras hay esperanza, ¿no? La importancia de la misericordia mientras hay la oportunidad. Entonces, aunque pareciera que es un mandamiento que está diciendo, no, es que Dios quiere que mueran los muchachos, no se trata de eso. Lo que está estableciendo es una forma donde el padre no puede matar a golpes a su hijo, cosas que pasan, o no hemos visto casos de eso, no pasa, no debería pasar, y que si llegase a pasar, ya la ley también tendría que entonces entrar a actuar contra ese padre de familia. Sino que solamente en un caso tal donde este hijo ya ha hecho rebelión, donde ya golpea a sus padres, donde ya hace todo pues, lo que jamás esperaríamos que aconteciera, el padre debe entregar a ese hijo. Pero también vemos entonces en la escritura que nos habla acerca del arrepentimiento, de la misericordia con los hijos. ¿Qué pasa si ese hijo ha entrado en rebeldía? ¿Qué debe hacer el padre? Dejarlo ir. Pero ¿qué pasa si ese hijo vuelve? ¿Qué debe haber? ¿Qué creemos que el Señor nos invita a hacer? Misericordiosos, ¿no? El caso del hijo pródigo. Veámoslo para recordarlo. Lucas 15. Lucas 15, 11. Entonces dice allí, también dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y estaba y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose vino al padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano, calcen sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es encontrado. Comenzaron a alegrarse. Vamos hasta ahí nomás. ¿Cuál fue la actitud de este padre cuando vio a su hijo? Fue de reconciliación absoluta y de levantarlo. ¿Por qué el padre hizo esto? ¿Por qué sabía en el fondo de su corazón su padre? Que su hijo había cambiado. Que lo que él había dicho al decirle, es que a veces los hijos están en esa actitud, ¿no? De que se las saben todas, de que quieren todo, de que no entienden el presente y pues en su, digamos, inmadurez, en su ingenuidad, en su torpeza, quieren la vida rápida. Entonces a veces el padre de familia dice, ¿sabes qué? A por ello. Haz lo que está en tu corazón. La vida misma te la va a enseñar las cosas. Entonces, lejos del padre pretender que el hijo, digamos, que se saliera con la suya, lo que le estaba dando era una lección al hacerle saber que tenerlo todo no necesariamente significa tenerlo todo. Es decir, le dio toda la riqueza que el niño le pidió, que el hijo le pidió,
pero le hizo entender más bien lo pobre que era ese hijo. Porque una vez se gastó lo que tenía, no sabía hacer riqueza, no sabía vivir, se quedó sin nada y se dio cuenta que con su papá lo tenía todo. No porque su papá lo tuviese todo, sino porque ese papá sí le había enseñado, sí le había provisto, sí le cuidaba, lejos de lo que él mismo podía saber cuidarse. A veces nosotros creemos que sabemos cómo cuidarnos hasta que llega la vida y nos da tres vueltas y entendemos que no era así, que estábamos era aprendiendo. Entonces este padre de familia en su sabiduría como que dijo, pues aquí viene, yo sabía que volverías, ¿no? Por eso lo amó, lo perdonó y le dijo, hijo, adelante. Y ¿qué tenía que pasar para que esto aconteciese así? Que este hijo cómo volviese, arrepentido. ¿Qué pasa si este hijo hubiese vuelto lleno de rabia y a pedirle algo más a su padre? Pues quizás sí el asunto habría sido muy diferente y no habría encontrado un padre amoroso, sino un padre muy molesto o un padre que simplemente le hubiese dicho, vete nuevamente y vuelve cuando cambies, ¿no? Entonces, la importancia de la misericordia, pero también de aprender a manejar las situaciones, a manejar las situaciones dentro del hogar, ¿no? Con los hijos. Que el Señor nos libre de ser hijos rebeldes o tener hijos rebeldes. La verdad es que esto es un problema en todos los hogares, en todo el mundo. Esto es muy complicado y si nosotros aprendemos a conducir a nuestros hijos con sabiduría, con una oportuna corrección, con amor, mucho amor, con justicia como lo vimos, siendo imparciales con ellos, créanme que estos hijos, por más difíciles que sean en su corazón o carácter duro tengan, van a aprender a entender que la vida, si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Y esos van a ser principios que van a llevar para todo lugar. Pero si ellos solamente ven en la casa violencia, maltrato, depresión, odio, parcialidad, injusticia, desamor, ¿cómo van a crecer estos hijos? Por Dios, ¿no? Ahí sí van a querer comer con los cerdos antes que volver a la casa. Y hay hijos que son así, no, yo para que vuelva a la casa, yo me quiero ir. De hecho, muchos van a las drogas y todo eso es porque en la casa es un tormento, ¿no? Entonces cuidemos nuestros hogares. Veamos otro pasaje. En el capítulo 22 de Deuteronomio. Espérame, a ver, vamos que se me cerró. Deuteronomio. Números de Deuteronomio. Y esta cerraba diciendo, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, sí, no lo colgarán en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarán su tierra, que el Señor les ha dado por heredad. Bueno, este es un pasaje también que si bien no tiene digamos, unas palabras particulares de Yeshua en este respecto, sí tiene un pasaje de cumplimiento, un pasaje donde manifiesta esto. ¿Y cuál es ese pasaje? Pues Yeshua muerto en un madero. Yeshua muere en un madero. Es colgado. Y no solamente es colgado, sino que él muere, estrictamente, él muere allí colgado, ¿no? O sea, él no muerto se colgó, sino estando ya colgado, muere en un madero. Y de acuerdo a este pasaje, entonces este es el 21, 22, no colgarás más allá de un día a una persona eh, llamada condenada a juicio, sino que ese mismo día será descolgado porque es maldito y no traerás maldición sobre la tierra. Es decir, mantener una maldición dentro de la tierra haría que la misma tierra llevase maldición de esto, ¿no? Por eso esa persona que ha sido maldita debe ser enterrada y que muera con él la maldición también. Es un pasaje sumamente pues, profético y muy diciente de la muerte del Mesías, porque no murió apedreado, decapitado, atravesado, no sé, en una guerra o una batalla o, bueno, de tantas formas que pudiese haber muerto. ¿Por qué termina muerto en un madero, no? Y viene este pasaje de tantísimo tiempo atrás, donde dice,
Si alguien muere en un madero, es porque es maldito de Dios, ¿no? No contaminarás tu tierra. ¿Qué significa que alguien sea maldito por Dios? Es algo difícil, ¿no? Es un pasaje que pensar en que Yeshua ha sido maldito por Dios, lo que significa es que ha sido condenado a la muerte, pero no solamente condenado a una muerte, sino que ha sido exigido de parte de Dios. ¿No? Eso es lo que significa. Recordemos que el término maldición dentro de la... No, perdón, no maldición, sino ser maldito dentro de la escritura puede, no siempre, pero puede tener dos connotaciones. Que aquí es donde viene la palabra anatema. Déjenme ver una cosita aquí. A ver cuál es la palabra que se utiliza aquí para maldito. Esto es en el 21:23. Deuteronomio 21:23. Dice, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios. Y la palabra aquí es que la, maldecir, maldición, maldito. Es colgado y no contaminas tu tierra de Yahweh, tu Dios, que te da por heredad. Bueno, la palabra, la otra, la que pensé que de pronto estaba aquí, es la de anatema, que esa que sí seguramente la hemos escuchado. Esa palabra en particular sí habla de una consagración para muerte. Es decir, algo que ha sido llamado por Dios a morir. Aquí utiliza otra palabra, que la, que significa que ha sido anunciado, no es una... Maldito es que se le dijo que moriría. Y desde ese punto de vista, pues entendemos que hay un reclamo eh, previo, ¿no? Ser maldito significa que ya fue anunciado que acontecería. Eso es una maldición, como una bendición, es algo que se anunció que pasaría, solamente que con un buen o mal resultado, para vida o para muerte. En ese orden de días entenderíamos por qué dice la escritura que Yeshua fue muerto desde la eternidad, ¿no? Desde el principio, él fue llamado a esa muerte. Entonces entendemos por qué se le da esa connotación de maldito, no como que, a ver, no es una connotación en este sentido de que él lleve en sí algo negativo, sino más bien que a él se le exigió un pago de muerte, eh, por medio del cual entendemos y ya mediante la interpretación bíblica sabemos y lo que nos dicen los apóstoles, que fue necesario entonces para que nosotros, los que éramos condenados a muerte, es decir, malditos, obtengamos vida. ¿Cómo poder perder? Dice la escritura que lo que el Señor bendice no puede ser maldito, lo que el maldice no puede ser bendito. ¿Cómo podríamos ser benditos si el Señor ha emitido un juicio de maldición? Bueno, haciendo que esa maldición sea pagada. ¿Y fue pagada en quién? En Yeshua. De tal manera que tengamos la oportunidad de ser llamados nuevamente a una reconciliación, a una restauración, a bendición. Continuemos. Capítulo 22. Allí dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano, ¿no? Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devuelva. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, harás con toda cosa de tu hermano que se perdiere y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Vamos aquí otro pasaje acerca de nuestra conducta en lo que podríamos llamar ser personas íntegras, ¿no? De cómo comportarnos con las cosas que no nos pertenecen. ¿Qué hacer con la propiedad perdida de otra persona? Veamos en Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. eh, en el 19:8 dice,
Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si alguno he defraudado, perdón, si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Yeshua dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Aquí lo dices porque la gente murmuraba acerca de este saqueo. Saqueo era un publicano y pues los publicanos tenían esa fama de tumbar o robar a sus propios hermanos, con la excusa de que eran tributos para Roma y ellos aprovechan y sacan su tajada siempre como buenos corruptos. En- Como sí. Entonces se aprovechan de sus propios hermanos, razón por la que los odiaban a los publicanos. Eran judíos que cobraban para los romanos y no solamente les quitaban a sus hermanos y también tomaban su parte, ¿no? Y pues obviamente con la presión de Roma ellos tenían que ser también duros contra sus propios hermanos. ¿Y qué dijo él? Cuando él vio que Yeshua fue a su casa, dice, estoy lleno de alegría, el reino de los cielos ha entrado a mi casa, así que a quien yo haya defraudado, a quien yo le haya quitado, se lo volveré 4 veces más. Así que hemos, y Yeshua que le dijo, el reino de los cielos ha entrado a esta casa, este también es hijo de Abraham. La importancia entonces de dar, ¿no? De restituir a tiempo lo que le pertenece a otro, lo que no es de nosotros. Y obviamente, esto como rápido comentario, siempre que encuentres algo tienes que saber que le pertenece a alguien más, ¿no? Si es fácil estimar de quién es, pues tienes la obligación de entregarlo, no te quedes con algo que sabes que es de otra persona, eso cómo se le llama, eso es robo, eso es robo. Si lo has hecho, si por alguna razón te quedaste algo, no sé, llegó una visita y se le quedó algo y luego que te llamaron, oye, ¿no viste que se me quedó tal cosa y lo negaste? Porque esas cosas pasan, ¿cierto? Eso pasa demasiado. Hay visitas non gratas que pasan a la casa de uno y se llevan cositas. Eh, y si eres de los que ha hecho esas cosas que dice la escritura, restituye. Aprendamos del publicano. Si en verdad Yeshua está en tu corazón, si en verdad has aprendido, entendido algo de la escritura, debes entender que debes estar en paz con tu prójimo, que hay un deber ser de las cosas, que el derecho es esto lo que el Señor ama. Si por alguna razón te has quedado con algo de alguien más, ten la valentía así como la tuviste de robarle, decirle, mira, yo algún día tomé esto de ti, te lo devuelvo multiplicado, perdóname. Ese es el deber. Y se necesita valor para eso, se necesita valentía. Si alguna lo hemos hecho, no sé, las razones pueden ser cualquiera, pero la verdad es que cuando esto acontece generalmente no es por necesidad ni hambre, sino por oportunidad. Y es muy lamentable porque eso demuestra que hay una, un oportunismo horrible en, pasando por las venas de uno, ¿no? Entonces, la razón que se... Y así hubiese sido por necesidad, ¿no? Pasaste por el supermercado y te llevaste una libra de arroz escondida. Ahora que tienes la oportunidad, que lo has entendido, ve allá y le dices, Señor, yo alguna vez tenía hambre, perdóneme, yo le tomé una libra de arroz, tome, se lo devuelvo, tome sus 3 4 libras de arroz, perdóneme. ¿Me hago entender? Eso es lo correcto. ¿Y sabes qué haces si llegas a hacer eso? Que quedas súper bien con ese tendero. Porque él ya no te va a volver a ver con desconfianza. Vas a ver que es una persona decente y va a entender tu necesidad seguramente y te va a perdonar. Y no hay nada más bonito que no sentirse tranquilo de que está haciendo las cosas bien, que quizás no las hizo bien en el pasado, pero que en este presente sí. La manera de sanar un pasado malo es mediante la restitución. La restitución. Amén. Veamos que Yeshua nunca le dijo a Saqueo, nunca le dijo, ¿cómo vas a devolverle 4 veces? No, yo ya te he perdonado. Más bien le dijo, como estás devolviendo y estás restituyendo, es una evidencia, es un fruto de que el reino ha llegado a tu vida. Sigamos ahí, en el 22. Dice aquí,
22:4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Eh? Otra ley. Hoy vamos a ver varias leyes, no, no se me cansen y hasta donde nos dé el tiempito de la enseñanza. Pero quiero que veamos, es esto, que para toda ley en la Torá hay mucho que pensar, mucho que meditar y ver cómo Yeshua nunca anuló esas cuestiones, nunca las menospreció, sino más bien entendemos que esa era la razón de él juzgar las cosas, es como él entendía las cosas. Por ejemplo, este pasaje, ¿no? Dice, si ves que el buey de tu asno se ha caído, ¿lo vas a ayudar? ¿No? No te apartarás de él, le ayudarás, ¿no? Aquí en esta época, ¿cómo es? Que ves al tipo allá empujando el carro que se le varó, pues no vas a pasar como si nada, vas a ayudarle a empujar su vehículo, ¿no? Yo sé que a veces a uno le das como miedito de la trampa, ¿no? Ves a alguien varado y uno dice, uy, ¿será que le ayudo? Pero ¿y qué tal sea? ¿Qué tal me haga algo? Pero siempre es entender que el mensaje de Mateo que leímos ahorita, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Yo tuve carritos muy, eh, ¿cómo se dice? En una mala condición. Y eso cuando uno se varaba era lo peor. Y uno esperaba a ver quién le para que le, no sé, para que lo desvare, para que le inicie, le dé corriente, que lleve cables. Y uno iba haciéndole ahí la seña a cualquiera que pase y que la gente siga como si nada. Era muy harto, ¿no? Era muy... Se siente feo. Pues a veces uno es ese, el que pasó y no le importó al otro que estaba en una situación difícil. Entonces la importancia de ser buenas personas, de manifestar una intención de apoyo, ¿no? Entonces, este es el versículo 4, ¿cierto? Eh, Veamos qué dice Mateo 22:39. Dice allí, bueno, dice aquí, está hablando del gran mandamiento, ¿no? Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor con todo tu corazón, alma y fuerzas. Dice, este es el primer grande mandamiento, el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La importancia, como mencionaba ahorita, de nosotros entender que el prójimo, mi prójimo es, o sea, lo que yo puedo hacer por mi prójimo es como hacerlo a mí mismo. Que no debo eh, olvidarme que a la gente también le cuesta lograr sus cosas, ¿no? Que yo puedo compensar, que yo puedo ayudar. Volvamos al 22 de Deuteronomio. Cuando encuentres por el camino, y este pasaje también del 4, perdón, me recuerda a, a un pasaje de donde cuestionan a Yeshua acerca de que él sanara gente en día de Shabbat, ¿no? Entonces le dicen los saduceos, los fariseos, los líderes, les cuestionaban a Yeshua, ¿y tú por qué quebrantas la ley sanando gente en día de reposo? Y él lo que les dice, ¿y quién de ustedes teniendo un buey o un asno que se les cae en un hoyo en un día de sábado no lo va a levantar? ¿No? Dice, ¿tiene sentido que lo dejen morir simplemente porque es día de reposo? Y él dice, ¿no creen que ustedes mismos valen más que estos animales? ¿No creen que Dios también los puede sanar en un día de reposo? Y lo que les está haciendo caer en cuenta es que, por supuesto, nadie dejaría morir un animal en una situación como esta porque no sería considerado pues, como tal un trabajo, sino era un rescate. Eh, entonces entender eso, ¿no? Que nosotros debemos ver al prójimo con la compasión que nosotros buscáramos para nosotros mismos, pero también entender que no hay razón para no ayudar a los demás. ¿Sí? Incluso lo que ellos pensaban que era una razón, que era el día de Shabbat, Yeshua dice, no lo es. Ayuda a tu prójimo siempre que esté en tus manos. Ayuda a tu prójimo, rescata su vida, ¿no? Y en este caso lo que estamos hablando es, ¿qué pasa si ahorita llegara un vecino, venga, ayúdeme por favor que me pasó tal cosa? Pues ayudarle, entender su condición, entender que nosotros tenemos en nuestras manos las capacidades, si tenemos más bien en nuestras manos la capacidad de colaborar,
No debemos dejar para después eso. Versículo 5. No vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Yahweh tu Dios cualquiera que esto hace. Bueno, otro pasaje acerca de nuestra apariencia en relación a la diferencia de género que debería haber. En este sentido, vemos dos cosas. Primero, la importancia de exteriormente mantener, digamos que, una identidad clara. ¿Por qué una mujer se vestiría como hombre y por qué un hombre se vestiría como mujer, no? Entendiendo que incluso para aquella época y para cualquier momento y en cualquier tribu siempre ha habido una diferencia marcada, ¿no? Muchos dicen, no, pues que vestía túnicas él y túnicas ella, sí, pero seguramente las de él y ellas serían diferentes. Habría la manera de identificarlo, así como hoy en día usted ve un pantalón de hombre y de mujer y son diferentes, aunque sean pantalones ambos. El punto al que, al que, al que refiere esto es la importancia de que dentro de la sociedad hay unos roles claros. Haya no solamente unos roles de nuestros deberes sociales, sino también de nuestra identidad social. Cosa que hoy vemos que ya se sobrepasa y vemos lo que eso significa, ¿no? Lo que si en una sociedad eso no se tiene como presente, pues pasa lo de hoy en día, donde hay yo creo que una gran confusión, una gran desvirtualización de lo que significa la identidad de género, la identidad de las personas en algo tan básico como si es hombre o mujer. Es importante que nosotros nos enseñemos a nosotros mismos, enseñemos a nuestros hijos a que respeten su propia identidad, que la acepten, que la valoren. Pero más allá de lo exterior, es la importancia de la pureza interior, ¿no? De que la mezcla que pueda haber, el querer ser algo que no somos, el querer cambiar, también es algo que está no solamente en lo exterior, sino en lo interior. O sea, creo que cuando pensemos en las personas que hacen esto, que no se sienten cómodas con su apariencia, en el fondo es un reclamo de lo interior. Es un reclamo de que, pues, que no se sienten bien consigo mismos en general. Donde si se supone que el hombre que se pinta los labios como mujer se va a sentir mejor, realmente creo yo, por lo que, por lo que he visto, por lo que he sabido, solamente es como poner pañitos de agua tibia. Es decir, él cree que está mejor, pero en el fondo sigue teniendo la misma soledad y vacío de que si no se los pintase. Ahora lo único que es sobrepasado una barrera que quería pasar, pero eso no le ha sanado, no le ha curado lo que en el fondo de su corazón hay. Y es una persona que no se acepta a sí mismo, que tiene muchos traumas, que le han pasado cosas, bueno, etcétera, no sé. Todo lo que eso signifique no se cura simplemente con que la gente le acepte en que él quiera verse de un género diferente, él o ella. Y eso es un gran debate en esta época, pero más allá de eso, lo que quiero que veamos acá es la importancia de que el Señor nos dice mantengan los límites claros. Mantengan los límites claros. Si uno enseña de esta manera a los hijos, que a esto se le llama hoy en día adoctrinamiento social, que se le indique a alguien cómo debe vestirse o no, cómo debe comportarse, más allá de que reciba ese nombre o no, es entender que una sociedad que aprende a diferenciarse también puede entonces respetarse. ¿Sí? Justamente por eso. Porque entiendes el rol, el valor de un hombre y de una mujer dentro de una sociedad. Entonces puedes exigir también el respeto dentro del rol que le corresponde. Pero si quieres hacer todo fuera del orden, de un orden biológicamente evidente y preestablecido, pues también es inevitable ver que esto genere un gran problema social de desorden
donde tiene que empezar a revisarse como un asunto de aceptación, más no como un hecho fáctico. Y es diferente. Aceptar algo porque, pues, aceptémoslo para que el otro no se sienta mal, a aceptarlo porque es un hecho de facto, es decir, es un hecho corroborado, es un hecho científico, es un hecho comprobado, es un hecho lógico. No, pues ya sobrepasamos la lógica y la comprobación científica a un asunto subjetivo, relativo, superficial, de simplemente tolerancia. Son cosas diferentes. Lo que pasa por esa óptica creo que es muy superfluo y con el tiempo va a seguir mutando y cambiando. Las cosas que son de facto, que son evidentes, que son comprobadas, pues tienen una permanencia más allá porque trasciende de la óptica cultural, trasciende de la óptica del momento, de la moda o del estereotipo y tienen que ver con cosas que pues no se pueden modificar así como así porque dependen de querer cambiar la realidad. Bueno, en este sentido, entonces, aprender que Yeshua sí nos habló bastante acerca de la importancia aquí, de que en el corazón los cambios sean reales, porque lo exterior es una mera apariencia. Con esto no quiere decir que, bueno, no importa que se vista de hombre o de mujer, lo importante es el corazón, no es eso lo que evidentemente Yeshua enseña, sino más bien que no pensemos que por cambiar nuestra apariencia hemos logrado algo. Si más bien entendamos que los cambios que el Señor nos exige son de fondo, son profundos. De lo contrario, por más de que cambies tu apariencia, tu comportamiento, solamente será más bien es acceder a lo que tu corazón te demanda. Más bien es una evidencia de lo que en el fondo del corazón hay. Amén. Sigamos allí. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos, sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomar los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si del cayera alguno. No sembrarás tu viña con semilla diversa, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No atarás buey con asno, ararás con buey y asno juntamente, no vestirás ropa de lana del lino juntamente, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Y como vemos, bueno, aquí empieza una serie de leyes diversas, ¿no? Que casi que en cada verso no necesariamente estén tan interconectadas entre ellas, pero sí leyes diversas acerca de, de ver que para todo hay una forma de proceder. Para todo, incluyendo algo tan, pues como que tan impensado como si yo me encuentro un nido, puedo comerme el pájaro junto con los huevitos y según este pasaje, pues no lo hagas así porque te quedarás sin alimento para el día de mañana. Cómete los huevitos, deja la ave para que ella te dé más huevos. Es algo que parece lógico, pero pensar que hay una ley para eso significa que siempre hay una manera de hacer las cosas. Y vean lo que dice ahí, justamente lo que estamos hablando. Dice, tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Qué significa? Que aunque pareciera que es un asunto de, digamos, de yo ver si me como o no a la madre con los pollos, es entender que las leyes marcadas dentro de la escritura, todas tienen como propósito una cosa particular. Y es que vivamos más allá de lo que nosotros pensamos. Claro, uno dice, pues que en esa olla express no es lo mismo meter dos huevos a meter dos huevos con una gallina. ¿Cierto? No es lo mismo, sí, seguramente, tendrás un almuerzo delicioso, pero pasado mañana y la siguiente semana no tendría más sentido que todos los días las gallitas ponen varios huevos, que pues, te comas todos los días un par de huevos y dejes la gallina reservada para algunos huevos que tú puedas también hacer eh, crecer, ¿no? Que pues, dejes reproducir y tengas otras gallinitas para que luego esta que esté un poquito más vieja, pues te la comes. Va a estar un poquito más dura la carne quizás, o más seca, yo qué sé. Pero la invitación es a la sabiduría, a que la ley del Señor no es un camino de obstrucciones.
y limitaciones porque el Señor desea que andemos limitados. No es así. Es una torpe manera de ver la ley de Dios. La ley del Señor es un camino de vida, que se trata de limitaciones para que dentro de los límites de ella vivas, ¿no? Imaginémonos que los caminos de las carreteras no tuviesen las líneas no tuviesen señalización. ¿Qué pasa con un camino sin señalización? Sí, se pierde uno. Aquí donde vivimos en una zona rural y la carretera principal es una tristeza, está muy abandonada. Entonces cuando uno va de noche, con unas malas luces de una motico, es peligroso porque el camino no ilumina, o sea, no tienes postes, tampoco tiene pintadas las franjas del piso que ayudan un montón. Eso es negro, negro para todo lado. Y lo único que estás allí es lidiando con poder ver bien y esperando que nada se atraviese, porque es difícil verlo a menos de que ya estéis cerca. Eso significa que si la vía estuviese limitada, salvaguardaría tu vida mucho más, la preservaría. Porque ves los límites, las franjas pintadas a los bordes, entonces ya sabes que no, pues, cuál es la dimensión de esa carretera. Digamos, aquí para esa vía que, que tenemos, así feonga, desde mi casa, para ir hasta el pueblo grande más cercano son como 40 minutos. ¿Sí? Yo vivo en El Pital y el pueblo grande más cercano es Garzón. Entonces cuando, por ejemplo, llega algún invitado, algún familiar o algo y uno generalmente en la noche iría a Garzón es para llevarlo al terminal de transporte, que es de donde él saldría para Bogotá o para donde se vaya. Entonces en las noches es un cuento ir hasta Garzón, porque bueno, uno se conoce la vía y tal, pero realmente es muy oscura en algunos momentos. Y si no hay luna, peor, eso es oscuro full. Y si el vehículo en el que andas no tiene buenas luces, es horrible. Entonces llega a veces que la carretera, la curva muy cerrada, tú ves negro y la curva hasta que ya no viste que le alumbró ahí, tienes un paro ahí delante. Entonces como que está el peligro de que, uy, si lo hubiese visto de lejos, pues ya habría bajado la velocidad, ¿no? Entonces ahí ya es la importancia de conocer la carretera, que bueno, uno se desenvuelve. Pero una persona que no conozca esa carretera tiene que estar mucho más atento, tiene que estar con los ojos muy abiertos. Pero otra cosa fuera que la iluminación, que hubiese por lo menos guías en el piso, ¿no? ¿Cómo es que llama? Estas líneas pintadas que ellas reflejan la luz de las lámparas ¿qué? Del vehículo. Y además que en cada cierto tramo hay unas señales de tránsito que ayudan un montón porque te dicen, es que aquí hay una curva, aquí baje la velocidad, etcétera. Y si además hubiese unos postes iluminando, ¿ah? Pues sería tremenda vía, que es lo normal, es lo que debiera ser. Pero pues generalmente cuando hay pueblos así como pequeños en nuestra nación hay mucho olvido, ¿no? Pero claro, aumentan los accidentes. ¿No fuera mejor un camino limitado? Donde si yo decido, ahí vendría, la decisión de desviarme es porque la conozco, la supe y me quise matar. Me quise estrellar, ¿no? Ese sería otro caso. Yo me salí porque no me preparé, porque tenía sueño, porque me equivoqué, pero no porque no vi, que ese es el punto de un camino sin ver. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos enseña a ver, nos permite ver. ¿Y a eso cómo se le llama? Preservar la vida. El propósito de la ley, mis hermanos, es preservar la vida. Si nosotros aprendemos a conducirnos en un marco de ley, vamos a vivir mejores días, vamos a tener una vida mucho más próspera que si no lo hacemos. Amén. Leamos otro par de pasajes. Bueno, entonces leíamos que aquí hay diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo, cuando hagas una casa y le haces una terraza, ponle baranda, ¿no? No sea que alguien va y te visita y se cayó. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Qué pasa si alguien se cae de la casa de uno que no tenía baranda? ¿De quién es la culpa? Es de uno. Uno llevaría también culpa. Legalmente uno tendría que le preguntar, ¿y usted por qué no le puso una baranda a su casa? ¿Mm? No tenía el dinero. Entonces, ¿por qué dejó subir a alguien a su terrado si no tenía baranda? Entonces uno tiene, claro, una responsabilidad
no fue un homicidio culposo, pero pues sí tienes culpa. O sea, no es que tú hayas asesinado a esa persona, pero tienes culpa en su muerte, porque no debías haber. Entonces veamos estas leyes, ¿no? Tienen ese sentido de ser precavidos, de cuidarnos en lo que hacemos, de no ser torpes. Si tú sabes que esto hace tal cosa, entonces ¿por qué lo haces, no? Entonces entender que es como ley del Señor preservar nuestra vida y la de los demás, ¿no? Ante el uso, yo qué sé, de herramientas, de un carro, de un vehículo, de una moto. Si tú sabes que puede pasar esto, entonces ¿por qué te lo permites? Eso es lo que uno tiene que pensar, por ejemplo, en nuestro caso, cuando vamos en un viaje largo y uno dice, pues toca ir más preparados, ¿no? Con los cascos y todo ese cuento. A veces uno obvia eso, pero en el fondo cuando si pasara un accidente uno diría, ¿y yo por qué pasé por alto algo que delante de la ley del Señor me pone culpa? Y es entender que yo debía haber cuidado de los míos, haber previsto las cosas y prevenir. Entonces, aquí tiene incluso ese tipo de leyes, ¿no? De las prevenciones. Eh, Otra, por ejemplo, aquí no sembrarás tu viña con tu semilla en diversa, no sea que se pierda lo uno como la otra, sembrarás como el fruto de la viña. Y aquí, por ejemplo, otra ley así, dice no siembres a lo loco, no mezcles las semillas y las pongas todas, porque quizás una planta mate a la otra y todo se pierda. Siémbralo como la viña, es decir, aquí hay un plantío de esto y aquí hay un plantío de otro. Vemos entonces leyes que nos invitan a administrar bien nuestros recursos, a hacerlos prosperar. Entonces tenemos a un hombre que se le den 10 semillas de diferentes frutos y a otro se le repartió igual. Este las reprodujo y las fructificó en gran manera y el otro no. ¿De qué dependía que cada uno fructificara? Del conocimiento y su capacidad para entrar dentro de la ley. Dentro de la ley. La ley y el conocimiento. La ley es conocimiento. El conocimiento te invita a hacer las cosas con sabiduría, a hacerlas bien. Si tú obvias la ley, si tú la sobrepasas, pues todo va a ser más difícil, te va a costar y generalmente van a ser malos días, ¿no? Una vida difícil, llena de consecuencias, de dificultades. Así que atender la voz del Señor, atender la ley, significa, en lo que hemos visto, significa ser imparciales. Significa dar a cada uno el pago justo, a no sobrepasar el derecho del otro. Significa también a tener misericordia. Significa tener cuidado de los demás y no abusar de algún otro por su condición o por mi propia inclinación o por mi deseo. Se trata de ver al prójimo con dignidad. Pues como leímos hace un momento, ese es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de oro? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que hagamos a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Así que de esta manera confirmamos la vigencia de la ley. La ley está vigente por una simple razón, porque ella nos preserva para vida. Si está para vida, por lo tanto ella misma vive. Vive si la aplicamos para que nosotros vivamos. Es un sentido muy, muy sencillo. La no aplicación de ella trae muerte y eso es lo que se llama la condenación de la ley. Es el vivir fuera del marco que te lleve a vida. Entonces veamos cómo alguien muere. Pues sencillo, si tú andas robando, asesinando, ultrajando, en corrupción, ¿cómo es la vida de estas personas? Basta simplemente ver las noticias. Están dentro de listas de gente para capturar, dentro de escándalos, llamados por la fiscalía. O sea, es una vida que ¿quién quiere? Nadie, nadie. No debemos, como decimos aquí en Colombia, no hay que dar papaya. Y dar papaya no es hacer las cosas con digamos, con trampa. No. No dar papaya significa no nos permitamos que nuestros malos actos nos lleven a consecuencias. Y la única manera de hacer esto es no teniendo malos actos. Es sometiéndonos a la ley de Dios. Es una ley eterna y perdurable. Así como Yeshua lo manifiesta y nos lo enseñó. Y lo hemos visto a lo largo de todas estas enseñanzas. Y lo veremos hasta el cierre de esta corte de Parashas de este año. Es ver que la ley, el cumplimiento eh, integral, justo,
oportuno, sabio de la ley, nos va a llevar a tener siempre una mejor vida. Para más enseñanza acerca de este pasaje, como les mencioné, vean en nuestro canal de la versión de la verdadera libre, la enseñanza Kitetse, búsquenla allí, y hay un verso a verso de cada una de las leyes que están dentro de este capítulo, ¿no? Hasta el 25. Son una gran cantidad que incluye hasta el divorcio, muchos temas interesantes que les invito a que lo vean. Y entender que es algo que al día de hoy tenemos que seguir viendo con relevancia, con importancia y a darle la autoridad que ella merece para nuestras vidas. Que tengan todos un feliz resto de día Shabbat, que el Señor los bendiga y bendiciones para todos.